Colosenses 3:14 dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la Nueva Traducción Viviente dice, sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Oremos. Padre, te damos gracias. Padre, como oró nuestro hermano, por tu palabra, Señor, y oramos por nosotros, porque ella está ya bendecida por ti, Señor, porque sale de tu boca. Oramos para que seamos nosotros una buena tierra, donde esa palabra caiga, Señor, y lleve frutos, Señor, para bendecir a otros, Señor, y proclamar tu nombre entre todos, Señor. Pedimos tu dirección, Señor, que seas tú hablando, Señor, esta mañana, a pesar de la torpeza, la flaqueza, la debilidad del mensajero que has puesto aquí, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, mis hermanos. Bienvenidos a todos esta mañana. Qué bueno estar aquí. Siempre es un reto muy importante arrancar un mes nuevo con una temática, un énfasis nuevo. Este mes estamos iniciando con la temática de hogares que honran a Dios. Hogares que honran a Dios. Si usted pasa hacia la cocina a tomar agua, a tomar café, que nos gusta mucho, usted va a ver allí una cartelera que dice hogares que honran a Dios. Una cartelera que han hecho nuestros hermanos Gilberto y Adriana, a los cuales les agradecemos esta mañana por su trabajo cada mes para ilustrarnos y enfatizarnos estos temas. Amén. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la vida de nuestros hermanos? Bendito el Señor. Estamos en un mes que se ha denominado internacionalmente como el mes de la familia. Y hablar de hogares en estos tiempos es un tema complicado. Hace 1 o 2 días estaba yo pensando en esto y decía, Señor, qué tan insuficiente me siento al hablar de esto yo. ¿Quién soy yo para hablar de hogar? ¿Quién soy yo para hablar de hogares que honran a Dios si me encuentro tan falto, tan escaso, tan insuficiente? Porque es un tema fundamental en el corazón, en el pensamiento del Señor y de las Escrituras. Se dice, se informa que cada uno de estos aparatos que ustedes ven que lanzan al espacio lleva un mensaje, ¿no? Este último llevaba un mensaje escrito en muchos idiomas por si quizás se topaban con alguna vida extraterrestre u otra civilización, pudieran transmitir un mensaje. Un aparato de estos llamado Voyager, no sé si ustedes lo han visto, alguna vez lo leyeron, se envió hace bastantes años al espacio y está por terminar su vida útil porque la carga de sus baterías, como se alimenta, está por terminar. Y este aparato llevaba en su información el famoso disco de oro, que no es totalmente de oro, es un metal bañado en oro, donde hay una inscripción o una grabación similar a lo que algunos conocen que eran los LPs o los vinilos, ¿recuerdan? Bueno, yo estoy como muy entrado en años porque pocos dijeron que sí. Allí van inscritas varias cosas que llevan al espacio por si se encuentran con alguna u otra civilización en su camino. Allí encuentran sonidos de la tierra, lenguas de la tierra, música de la tierra y una cantidad de mensajes por si alguna civilización más allá de las estrellas llega a encontrarse esa nave y a tener contacto para que ellos supuestamente puedan encontrar la manera de poner ese disco, leerlo con alguna máquina y saber cómo son las lenguas de aquí de la tierra, cómo son el sonido de los ríos, de las aves, cómo son los sonidos de los truenos,
¿Cómo funcionan las ondas cerebrales que tenemos aquí? ¿Cómo es la música? El Voyager tiene una pieza musical de Bach, que fue uno de los grandes músicos de aquí de Europa, por allá en el siglo medio. Y hay una pieza musical, por si de pronto los la encuentran estas civilizaciones, allá en el espacio profundo. Yo me ponía a pensar en esto y me parece muy interesante, me interesan las cosas del tercer cielo, como dijo Pablo a los Corintios, qué ocurre allá arriba, o como escribe el Juan en el Apocalipsis, qué ocurre por allá arriba. Y me interesa mucho lo que ocurre también con estos viajes, naves, astronautas y todo esto que ocurre allá, porque gracias a ello hoy tenemos los GPS y los sistemas de posicionamiento global, porque todas estas tecnologías lo permiten. Y podemos entender más lo que nos rodea. Y me ponía yo a pensar, ¿qué mensaje, si nosotros pudiéramos escribir una frase en esos discos, en esos aparatos que llevan un mensaje de la Tierra al espacio, pondríamos nosotros? ¿Usted qué pondría? ¿Cómo es su familia? ¿Cómo es su relación con su esposo, con su esposa, con sus hijos? Porque se ha pensado en la música, en los sonidos de la naturaleza, se ha pensado en los idiomas, en las lenguas que hablamos aquí, pero no se ha pensado en enviar un mensaje que diga, mira, las familias aquí en la tierra somos así. Entonces, reflexionando en esto, ¿qué nosotros diríamos? Si a usted o a mí nos tocara poner un mensaje allí y enviarlo al espacio para que otros conozcan, ¿qué diríamos de nuestras familias? ¿Qué diríamos de la persona con que compartimos todo el tiempo, nuestros hijos? ¿Cómo es nuestro amor, nuestro trato de unos con otros? ¿Cómo son nuestros hogares aquí en la tierra? Esto es un supuesto. No estoy afirmando que haya vida en el espacio. Es un tema complicado. Algunos creen que sí, otros creen que no. Es un tema complicadísimo. La teología tiene respuestas para esto. Pero no es el tema de hoy, sino ir con la palabra a reflexiones sobre el tema. En la actualidad se habla alrededor de 10 tipos de familias en la humanidad. Los profesionales del tema hablan que hay familias nucleares, hay un hombre, una mujer, unos hijos, hay familias extendidas, las abuelas, las bisabuelas, si aún viven, los tíos, las tías, los primos. Hay familias monoparentales, aquella mamá que cría a sus hijos sola, aquel papá que cría a sus hijos solo. Eso es de un solo pariente. Hay familias reconstruidas que quizás tuvieron incidentes, pero se reconstruyen y dan cobertura a unos hijos. Hay familias homoparentales, 2 papás, 2 mamás. Es un tipo de familia que está hoy. Hay familias de padres separados. Esa es bien complicada. Los padres se han separado, quedan los hijos allí, pero intentan hacer familia, ¿no? Hay familias multinucleares. El hijo tiene por acá un papá con otra mamá, el papá con otra mamá, y por acá la mamá con otro papá. En nuestro país le decimos el padrastro o cosas así. Hay familias unipersonales, que esta es bien particular. Es una sola persona y se le llama familia. Yo soy una familia, yo vivo solo, tengo mis plantas, tengo mis mascotas, somos una familia. Y hay familias que se llaman DINK, familias DIN, doble ingreso, pero sin hijos. Papá gana un salario, mamá gana un salario, pero han decidido no tener hijos. Nosotros no nos interesa tener hijos, pero somos familia. Es otro tipo de familia en la actualidad.
Y hay una familia que se llama LAT, que eso quiere decir Living Apart Together. Vivimos juntos pero aparte. ¿Cierto? ¿Usted no ha escuchado esto? Usted, por ejemplo, Jimena es mi familia, mi pareja, pero ella vive con su mamá y su papá y yo vivo con mi mamá y mi papá. Juntos, pero no tanto, ¿no? Esto, vivimos aparte, pero juntos. A ver, esto en la lógica, y todo, esta es la actualidad de nuestra sociedad. Y tenemos que asimilar estas cosas, aunque suenen ilógicas, ¿no? Pero, ¿qué nos dice la palabra de Dios sobre el concepto de familia, de hogar? Acompáñenme a Génesis capítulo 1. Vamos a estar en el capítulo 1, en el capítulo 2 y en el capítulo 12 para que no lo pierda de vista. Se ha dicho que el Génesis es uno de los libros de la palabra de Dios que nos habla de los comienzos, cómo Dios inició todas o cada una de las cosas y cómo funciona, ¿no? Desde la óptica de Dios. Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Parece que solamente hasta allí, la primera parte diría al varón, pero la palabra de Dios, como es inspirada por Dios, nos da a entender todo lo completo que Dios hace. Varón y hembra los creó. Y los bendijo, vaya al 28. No solamente los diseñó, los creó, los puso en funcionamiento, sino que dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven. ¿Qué diría, cómo leeríamos esto en la Nueva Traducción Viviente, mis hermanos? Mírenlo, desde el 28. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Este es el principio que podemos entender cómo Dios puso los hogares, las familias en este planeta. Es el principio que nos da a entender cómo Dios ordena y establece las cosas. Ahora, acompáñeme al 2:18, allí mismo, pase al siguiente capítulo, 2:18. Después, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre, le haré ayuda idónea para él. Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia, ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló. Estaba solo, buscando uno igual, buscando alguien similar. Pero mire lo que dice el 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo. Y vemos cómo
en la complejidad de dos que son aparentemente muy diferentes, Dios forma un núcleo. ¿Recuerdan la primera familia que vimos? La nuclear. La familia que tiene un núcleo y establece allí a la mujer. Y el 23 dijo entonces Adán, yo dije algo así como cuando vi a mi esposa por primera vez, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque el varón fue tomada. Pero miren lo que sigue diciendo, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán. A Adán le gustó lo que vio. Yo cuando vi a mi esposa por primera vez dije, wow, esta sí. Me sorprendió el Señor, pero tuvo que pasar tiempo para poder estar con ella. El Señor forma y hace un diseño para la familia, a diferencia de todo esto que hemos visto un poco sobre las familias. Y empieza a mostrarnos la palabra de Dios, cómo el Señor va organizando sus planes, sus propósitos con la familia, con el hogar. Vamos a Génesis 12:3, que les dije, allí más adelantito. Cuando aparece un señor que se llama Abraham, dice la palabra de Dios, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Que ya se había cumplido un mandato divino que leímos allí en Génesis 2, ya se habían multiplicado, ya habían crecido, ya habían hijos, nietos, bisnietos, N generaciones, hasta allá Génesis 12. Pero el Señor mantiene la promesa sobre familias, mantiene su pacto sobre familias y se coge un hombre y dice, con este lo voy a hacer. Pero hubo un problema con este hombre, ¿no? Que ya era él y su esposa de edad. Parece que después del diluvio ya no duraban mucho los seres humanos, ¿no? Porque antes del diluvio vemos, creo que lo enseñamos una vez aquí en uno de los mensajes, 300, 500, Matusalén 900. Pero parece que aquí ya se menciona que Abraham y su esposa, allí alrededor de 90 años, ya eran considerados no aptos para estas actividades de procrearse. Pues ellos habían llegado a esta edad y el Señor dice, venga para acá Abraham y Sara. Y los trae de una tierra extraña, una tierra que tiene sus particularidades. Y les dice, sobre ustedes voy a cumplir mi promesa y voy a bendecir a los que le bendigan y los que les maldigan los voy a maldecir. Y serán benditos en ustedes todas las familias de la tierra. Y Abraham se lo cree. Abraham se cree esta promesa. Abraham se cree este designio de Dios que en su cabeza no lo alcanzaba a entender en su totalidad. Pero dice, bueno, Señor, si tú me hablas, si tú lo dices. Y le da al Señor el primer hijo y el Señor le dice, pero este hay que sacrificarlo. Y Abraham dice, bueno, vamos al lugar donde tiene que ser sacrificado. Yo creo que su corazón se compungió, su único hijo, dificultad para dar a luz su esposa, además de entrada en años estéril. Dice, y me pides el primer hijo. ¿Quién entiende al Señor? Pero así fue. Cuando el Señor prueba la obediencia de Abraham, dice, no, detente. Yo sé que tu corazón es obediente. Y esa es la persona que necesito para que sean benditas todas las familias de la tierra. Tú eres la persona que estoy buscando. Y el Señor en esa elección de Israel como nación, vino esa misión
implícita de presentar su carácter y su ley ante todas las naciones que lo rodeaban, que estaban mirando, que estaban viendo. ¿Qué pasa con esa gente que viene aquí con Abraham, que le ha dado familia, que están procreándose y llenando esta tierra? ¿Qué pasa con ellos? Pues tenían una asignación, tenían una misión. Deuteronomio 4, del 6 al 7, no tiene que buscarlo, dice: así que guárdenlos y pónganlos por obra, los mandamientos de Dios, porque esta será su sabiduría y su inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán: ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Porque ¿qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está el Señor nuestro Dios siempre que lo invocamos? La sabiduría de ese pueblo no consistía en sus armas, en todo su desarrollo tecnológico, cultural hasta el momento. La sabiduría de ese pueblo, que aún había estado esclavo por 420 años ya en estas instancias de Deuteronomio 4, del 6 al 7, cerca al monte Sinaí, era que era un pueblo que tenía un Dios que le había dado un manual, una constitución de vida para seguir. Y esto era la asignación que tenían para mostrar a los demás lo que el Señor pretendía hacer. Israel estaba destinado a ser un modelo de rectitud y justicia en la tierra. Esa era su asignación. Israel mostraba lo que significaba vivir en el pacto con Dios. Israel luchó lamentablemente con mantenerse fiel a ese pacto. Se volvió hacia los ídolos, abandonó en muchas ocasiones los mandamientos de Dios. Sin embargo, en su fracaso Dios permaneció y no cambió con ellos, fiel a la promesa que le hizo ¿a quién? Abraham. El Señor no cambia. Él se mantuvo fiel a esa promesa hecha a Abraham. Dijo: yo he hecho la promesa, entro en pacto con ustedes y no voy a cambiar. Pues una de las cosas que uno aplica al hogar, a su esposa, a su esposo, es saber que los hogares son constituidos bajo una relación de pacto. Yo lo aprendí de esta manera cuando me subió el agua al cuello y llegamos al momento en que tuvimos que tomar la decisión con mi esposa de casarnos. Entonces el pastor me dijo: venga, hay un curso muy bueno para ustedes dos. Y yo: sí, ¿cuál, pastor? Matrimonios para toda la vida. Relación de pacto. Yo no entendía muy bien qué era una relación de pacto. Y empecé a ver las escrituras y decía: realmente la relación de Dios con Israel, la relación de Dios con la iglesia es un pacto matrimonial. Y de allí desprendemos ese pacto entre un hombre y una mujer. Ahora lo vamos a ver allí en la carta a los Efesios, en el capítulo 5. Cuando los hogares se constituyen bajo esta base, la salud de la familia empieza a ser adecuada, empieza a darse en condiciones adecuadas. La salud de la familia es tan importante para Dios que fue incluida en ese pacto nacional cuando es dada la ley mosaica. El quinto mandamiento, ustedes lo conocen, ¿cierto? Y ese quinto mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre para que tengas, ¿qué? Esos 10 mandamientos que el Señor le da a Moisés, estaba incluido 2 muy específicamente a la familia. Ahora, el séptimo mandamiento, ¿qué dice? No cometerás adulterio. Y esto, a veces nosotros de memoria como que lo decimos, ¿no? Lo aprendimos por allá de qué. Pero, ¿qué nos está diciendo? Salud del matrimonio, salud de la pareja. Entonces, la familia era tan importante para Dios que pone 2 mandamientos allí en su palabra
para conservar la salud de la familia, de esa nación que estaba en incremento, en aumento, e iba a entrar a una tierra, a hacer su vida, a tener generaciones, a hacer su economía, a levantar nuevos hijos, nietos, bisnietos, generaciones y generaciones bajo el pacto de Dios. 2 de sus mandamientos tienen que ver con preservar la salud de la familia, hombre y mujer, hijos hacia padres. No es nada menor lo que el Señor escribe allí. Ahora, ¿qué hace un hogar que honra a Dios? ¿Qué hace una familia que puede entender que vive en una relación de pacto con Dios? Pues busca permanentemente un modelo a seguir. Porque, siendo honestos, muchos nos casamos sin saber ser maridos. ¿O solo yo? Algunas mujeres se casaron sin saber ser mamá. ¿Que sí o que no? Nadie nos enseñó en nuestra educación cómo ser un buen marido, cómo ser una buena mamá, cómo ser una buena esposa. Eso no viene incluido en el... Tuvimos que recurrir a cursos, a consejerías, a hablar con otro amigo, familiar, pastor, qué sé yo, para que nos enseñara un poco cómo hacer ese rol, ¿no? Yo tengo que ser totalmente honestos. Cuando yo me casé no sabía ser marido, porque nunca lo había sido. Y ya entrar a la práctica todos los días, durmiendo con la señora que está allí, aguantando ella mi carácter y yo el de ella, y luego viene un hijo, y luego vienen 2, 3, 4, los que tienen más hijos me entienden, ¿verdad, mi hermano? No todos son iguales, de calmaditos. Todos los hijos son diferentes. ¿Cierto, Juan Manuel? Samuel, Hannah, todos los hijos son diferentes. Nadie nos enseñó a ello. Nadie nos dijo, mira, y uno ya llega al matrimonio y dice, estoy listo para ser marido, estoy lista para ser esposa, estoy listo para ser papá, mamá. ¿Qué va? No lo sabemos. Y necesitamos un modelo a seguir. Y muchas veces nuestro modelo a seguir, pues es la señora de la esquina que es divorciada o el vecino de la carnicería, como es en nuestros países. No, haga esto, haga lo otro. Si su mujer, haga esto. Si su marido, yo al mío lo tengo así, desgraciadamente. Esos son a veces los modelos o lo que nos muestran ahora, ya más en la actualidad, lo que leemos en las redes, cómo hacer feliz al otro, cómo, etcétera, etcétera. Ustedes los habrán visto. Pero nosotros necesitamos, si buscamos agradar a Dios, honrar a Dios como hogares, buscar permanentemente un modelo a seguir. No debemos estar homologando copias de modelos erróneos en nuestra familia. Señor, ¿cómo quieres que yo lleve mi familia? ¿Cómo quieres que yo lleve mi hogar? A mí hay momentos que me ha tocado estar con el Señor y doblegarme totalmente y decir, Señor, yo no puedo con mi familia. O de pronto es que ellas no pueden conmigo. Pero decirle, Señor, es complicadísimo porque yo tengo que estar rodeándolos, darles instrucción, darles ánimo, darles testimonio, protección, provisión, comprensión, mediar situaciones, igual mi esposa también. Y tengo que reconocer una total impotencia, incapacidad, ignorancia, lo que les decía al principio en las primeras líneas, cuando empecé el mensaje, porque ahí es donde tengo que buscar un modelo, Señor. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo aplico esto? ¿Cómo resuelvo esto? Vamos a Efesios 5:31 y vamos desgranando más lo que quiere transmitirnos hoy la palabra.
Efesios 5:31 dice la palabra de Dios: el hombre deje a su padre y a su madre. El hombre deje a su padre y a su madre. Cuando es dada esta palabra, recuerden que Adán no tenía suegra. ¿O sí? Hermano Edgar, ¿tenía o no tenía suegra? No lo tenía. Y Eva no tenía suegro o suegra. Pero como el Señor sabía que iban a venir los suegros y las suegras, su sabiduría nos supera. Entonces escribe este principio: el hombre dejará a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno. Un principio que necesitamos traer al hogar: unidad. Amén. Cuando yo hablo mal de mi esposa, estoy hablando mal de mí mismo. Ojo con eso. Cuando ella habla mal de mí, está hablando mal de sí mismo, porque somos uno. Cuando yo hablo mal de la iglesia, estoy hablando mal de mí mismo también, porque yo soy esta iglesia. ¿Que sí o que no? Amén. Hermano, no somos más sabios que Dios. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo, mire, hacia allá hoy, y la iglesia son uno. 33, por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo. Y la esposa debe respetar a su marido. ¿Por qué no dice amar de esposa a marido, pero sí de marido a esposa? Hermanos, pueden haber muchas respuestas, pero esposas, cuando ustedes respetan a su esposo, ustedes le están diciendo, sin decirlo de palabras, te amo. Allí está. ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es el misterio que dice aquí con respecto a la iglesia? Dice, por eso le repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Es un misterio de unidad. No hay otro, puede haber mucho más, obviamente, en la palabra de Dios. Pero el Señor está poniendo, y si logramos entender esto, esta mañana creo que hemos avanzado mucho en los mensajes de hoy y los que vienen el resto del mes. Y es que el Señor, como constituyó al hombre y la mujer, luego constituye la iglesia y pone una base o un modelo de unidad para que el uno se ame y se respete. Si nosotros honramos a Jesucristo, le estamos diciendo a Jesús, te amamos. Si nuestras esposas nos están respetando, varones, nos están diciendo, sin decirlo, te amo mucho. Pero nosotros, como la mujer es diferente, no deje de decirle, mi hermano, a su esposa, te amo. ¿Cuánto no le ha dicho a su esposa, cuánto hace que no me dices que me amas? Tú ya no me dices que me amas. Mis hermanos varones, ellas siempre nos van a reclamar eso. No, eso no es moda, eso no es tradición, eso es una necesidad por su modelo, su diseño con que Dios las hizo. Y no solamente lo hagan San Valentín o el Día del Amor y la Amistad, háganlo permanentemente. Cuando yo estoy de buen humor, siempre antes de dormir le digo, mi amor, te amo, y nos quedamos dormidos. La noche cambia, hermano, con esa palabra. Entonces, así funciona.
Así funciona y es lo que Cristo dice de respecto. ¿Sí me entienden, no? Sí, todos me entienden, ¿verdad? Un pacto donde hay unidad, hay plenitud. Donde se rompe esa unidad, que es uno de los enemigos de el hogar y de la iglesia, mis hermanos, pasan muchas cosas, desafortunadamente. ¿Qué hace un hogar que honra al Señor? Trae el orden de Dios a casa al obedecerle. Porque dice, tomo mi cruz y sigo. Recuerden Efesios 5. Trae orden, el orden de Dios a la casa. Cuando usted va por allí por Génesis 6, 7 y la humanidad estaba desenfrenada y alborotada, como decimos, ¿qué pasó? El Señor dijo, vamos a limpiar, vamos a purgar un poco la tierra y vamos a levantar una humanidad. Pero hubo un hombre que se llamó Noé. ¿Y qué hizo Noé? Todos los días clavaba una puntilla, cortaba una tabla, un madero, y fue construyendo, y Dios le había dado un diseño, y la gente pasaba y le decía, esto está loco, ¿cómo así que van a haber aguas y la tierra se va a inundar y se van a abrir las cataratas de los cielos? Hasta ahí no había llovido en la tierra, era más complicado. Pero Noé creyó al Señor, construye el arca y la palabra dice que Noé introduce allí a su familia. No, además de los animales, obviamente, que era la instrucción de Dios, mete allí su familia. Vamos, mete a su familia. Las esposas de sus hijos también no podían quedar, ¿no? Era un buen suegro, ¿no? Venga. Y vamos. Y no es radical, no es muy radical, porque dijo, Señor va a hacer algo y hay que obedecer. Y fue tan radical que es un prototipo, ¿recuerdan el curso que vimos? Es un prototipo que usa el Señor Jesús, que se usa en el Nuevo Testamento, de cómo serán los últimos tiempos. Así como en los días de Noé, que entró él y toda su familia, el arca, y ustedes lo han leído en el Nuevo Testamento ya. Es un prototipo de lo que va a ocurrir en los últimos tiempos. Por eso debemos traer el orden de Dios en obediencia a nuestra casa. Es que la familia del lado, la familia del frente, la familia de mi primo, la familia del compañero de trabajo hace esto. Está en el orden de Dios para yo imitarlo, para yo hacer lo mismo que. Ahí es donde debemos siempre mirar ese orden que Dios quiere traer. Es que actualmente se dice que los niños no se deben corregir. No los toquen, no los corrijan, no los disciplinen. Mire lo que dice Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará. En el hogar hay que poner orden, mis hermanos. Porque en el corazón de nuestros hijos, de los niños, y aún ya jóvenes, necesitan traer. Esto lo hablo a nivel general. Y tampoco lo estoy enviando a usted a darle una garrotiza a su hijo, como nos tocó a algunos, ¿no? No. Pero hay que traer orden, mis hermanos, a las familias. Hay que traer el orden de Dios. No homologar a nuestra familia cosas que Dios no ha dicho, Dios no ha enseñado. Y que rompen esa unidad que el Señor quiere traer. Nosotros tendemos a dar concesiones, ¿no? Tendemos a dar concesiones. Cuando nosotros estábamos creando a nuestro hijo, siempre opina la abuela, la otra abuela, la tía, la prima, y nosotros no sabíamos ya quién escuchar. Y nosotros, bueno, sí.
Si el niño no quiere comer esto, que no lo coma, que coma lo que él quiera, aunque no le alimente y se llene quede desnutrido y se enferme, pero que coma lo que él quiera, ¿cierto? No lo obligue, no le insista, ¿no? Y nosotros tratamos de homologar, de traer eso a nuestra familia. Ay, sí, el compañero del trabajo deja que el niño coma lo que quiera en casa y ya. Y luego no sabemos que estamos rompiendo o desordenando nuestra propia casa donde el Señor nos ha puesto a gobernarla. ¿Recuerdan Génesis 1, no? Génesis 2 que leímos ahora. Uno de los mandatos que el Señor le dijo a esa primera pareja, a ese primer matrimonio que constituyó sobre la tierra es, la tierra hay que tenerla organizadita, ¿no? No se vayan a descuidar. Hay que organizarla, hay que administrarla, hay que tener un hogar bien llevado porque luego vienen hijos, nietos y lo que ustedes vieron. Y ellos no sabían que le iba a aparecer un Caín en la familia. Bueno, complicado ahí. Pero el Señor, no podemos hacer lo mismo que hizo el sacerdote Elí. ¿Ustedes recuerdan? En las Escrituras. A Elí le tocó un tiempo muy complejo, porque dice la palabra en Jueces 21-25 que por esos días por esos días todo el mundo hacía lo que bien le parecía. Y Elí entró en esa sintonía con sus hijos. Elí fue sacerdote y alcanzó a ser juez sobre Israel. Y el ambiente social, la modernidad que había hasta ese entonces, lo que se movía en las redes sociales y en las familias, dice la palabra literalmente, cada uno hacía lo que bien le parecía. No lo obligue, déjelo. Y Elí tuvo un problema con sus hijos por esto. Y mis hermanos, algo muy sencillo, y es que no siempre la mayoría tiene la razón. Ah, pero usted ¿por qué es así, anticuado, obsoleto? Sea un padre, una madre moderna, una pareja moderna. Y en esos tiempos estaba la situación. Cualquier parecido con la realidad. Cada uno hacía lo que bien le parecía, Jueces 21-25. Pero no siempre la mayoría tiene la razón. Nuestros hogares deben mantenerse saludables bajo los principios de Dios. Ahora, ¿qué hace un hogar que busca honrar a Dios? Como pusieron los hermanos allí. Transmiten a su descendencia una fe genuina. Cuando uno lee las Escrituras habla Abraham, Isaac y Jacob. Y uno dice, pero ¿por qué habla de 3 generaciones casi siempre? Porque esa generación de Abraham que entró en pacto con Dios, Abraham fue muy cuidadoso de mantener ese pacto porque él sabía que él iba a desaparecer. Abraham se sentía viejo ya. Puede deducir uno de las Escrituras. Él sabía que iba a pasar, pero Abraham sabía que iba a venir un Isaac y que iba a venir un Jacob y que esos se iban a multiplicar y iban a tener esposas e hijos, pero él tenía que transmitirles una fe. Él era muy cuidadoso en decirle, mira, Isaac, hijo mío, yo andaba por allá y una vez se me apareció Dios y me dijo y hizo pacto conmigo y yo le obedecí. Quizás le contó en algún momento a su hijo, y tú ibas a ser sacrificado. No lo dice la Escritura, pero quizás algún día se lo contó. Pero el Señor me dijo, detente, porque ya conozco tu fe y tu obediencia a mí. Y este es el hijo de la promesa por el cual voy a crear una nación grande. Porque recuerden que salió de la tienda y le dijo el Señor, mira las estrellas de los cielos, ¿las puedes contar? Así va a ser tu descendencia. Mira la arena que está al lado del mar, ¿la puedes contar? No. Abraham murió sin saber cuántos descendientes tiene al día de hoy. Si ustedes leen allí en el Evangelio, en Juan 6, por allí, Juan 5,
esta clase religiosa le decía al Señor Jesucristo, nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham. Y ya era una cantidad de personas en toda esa nación y aún fuera de esa nación. Entonces, nuestra fe debe ser transmitida a ellos y a quienes nos rodean y están cerca. Nuestra fe no debe ser algo secreto, ¿no? Secreto. En esta casa hacemos cualquier cosa, pero cuando vengan visitantes, guarden las Biblias, porque ¿qué dirán? No. Nuestra fe se debe transmitir a nuestra descendencia, como también a los que nos rodean, amigos, familia extendida que nos visita, que nos llega a casa, con la cual sostenemos contacto, debe ser transmitida, mis hermanos. Vaya a Josué 24:15, que es el texto que está allí. Si usted vio la cartelera, el texto central está ahí, 24:15. Cuando yo medité en este texto no había visto la cartelera. Y es el mismo que elegí para este último punto. Dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Estoy en Josué 24:15. Pero yo, dice Josué, y mi casa serviremos. En un hebreo más completo de este texto, lo que está diciendo Josué al pueblo es que él había elegido y elegiría servir al Señor. Eso es lo que está diciendo Josué. Si lo vemos más a profundidad. Ustedes pueden tomar muchas decisiones hoy aquí, en esta situación en que estamos, que la gente no sabía para dónde ir. Pero yo y mi casa, hace mucho tiempo elegimos y elegiremos servir, amar, honrar al Señor. Eso es lo que Josué estaba diciendo. Ahora, uno se pregunta, o le pregunta al texto, ¿quién está hablando aquí? ¿Por qué escribe esto? ¿Quién eres a Josué? Pues Josué fue uno de los que no se postraron cuando el pueblo se fue, cuando Moisés sube y construyen un becerro de oro, ¿recuerdan? Josué dijo, no, yo con eso no la voy. Él se quedó firme con el Señor. Josué fue uno de los que dieron el mejor reporte cuando fueron los 2 espías a ver Canaán, que era hasta allí la tierra prometida, pero no se había entrado a poseer. Josué estuvo allí. Enviaron a 12 y llegaron 10 así. Si nos metemos allá, como a langosta, van a devorar. Y Josué y Caleb dijeron, no, el Señor está con nosotros, y ellos, allá que son más y están armados y son feos porque eran amorreos feos, están temblando. El Señor ya había empezado a hacer una obra en los enemigos. Y eso lo pudo ver Josué y Caleb. Los otros 10 no lo habían visto hasta ese momento. Dicen, si nosotros vamos a conquistar, los vamos a derrotar. Este era el Josué que estaba diciendo, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Este fue el Josué que cruzó el Jordán. Por eso el texto habla primero del otro lado del río, que cruzó, vio que cruzaron en tierra seca y había visto que esa primera ciudad, que era un estorbo, que se llama Jericó, que hemos cantado tantas veces, que los muros caen y todo esto. Él vio el poder de Dios. Él obedeció al Señor cuando la rodearon y los muros, y tocaron sonidos, y los muros se habían caído, se habían tumbado. Este era el Josué que estaba diciendo,
No, Señor, ustedes pueden tomar la decisión que quieran hoy, pero yo y mi casa vamos con el Señor. Entonces, un hogar que honra a Dios transmite a sus descendientes una fe bíblica, una fe en el Señor. Como hogares que buscamos honrar a Dios, debemos ser dependientes de la gracia de Dios. Porque varones, mujeres, padres, madres, debemos reconocer que solos no podemos. Que solos no podemos. Necesitamos de la gracia para nuestros hijos y luego vienen los nietos. Y ellos también van a ver nuestra fe. Abraham, Isaac en algún momento se preguntó, Jacob se preguntó en algún momento, le preguntó a su familia, ¿cómo era mi abuelo? ¿Cómo era su fe, su obediencia a Dios? Hoy nos podemos hacer esa pregunta, o nuestros hijos nos la pueden estar haciendo, y es confrontante para nosotros. Por eso necesitamos de la gracia, no para ofrecer a ellos perfección, pero sí personas que ellos puedan decir, aquí hay un modelo de un matrimonio, de un papá y una mamá, de un hogar que honra al Señor. Mis hermanos, este país y todas las naciones de la tierra necesita hogares que honren a Dios y que sean firmes para sacar del lodo a algunos que están allí. Este país necesita lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 13. Búsquelo y con eso terminamos. Hechos 4, 13. Y si quiere, póngase en pie y leámoslo todos. Si lo tiene, diga amén. Amén. Dice la palabra de Dios para que terminemos esta mañana. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. ¿Qué texto tan maravilloso nos regala Lucas aquí? No es la educación intelectual que es importante que usted y yo tengamos en nuestra cabeza. Lo que va a transformar. No es los muchos títulos que tengamos, el mucho conocimiento. Es que la gente reconozca que hemos estado con Jesús. Que cada día, que cada semana, nosotros podamos ofrecer eso. La gente que estaba alrededor no tuvo otra cosa que reconocer. Ellos son pescadores, tienen muy poca educación, pero algo que tuvieron que reconocer es que habían estado con el Señor. Y que así seamos nosotros, que así sea nuestro hogar, para que honre y glorifique a Dios. Amén. Oremos.